Bueno, antes de comenzar con los temas como tal, vamos a ver un toque el cronograma para ver dónde estamos. Bueno, hoy es el primer día de la semana 3. Entonces, si vemos acá la parte de los temas, ya hoy deberíamos de estar empezando el segundo tema. Y bueno, efectivamente así va a ser. Y vemos que aquí teníamos asignado un quiz. Sin embargo, este fue el que hicimos el fin de semana pasado, que fue aquel quiz del Kahoot, nada más. Pero bueno, antes de comenzar con este tema, quería preguntarles si con el tema anterior, con la parte de clases y con la actividad que ustedes tuvieron asincrónica, ¿tienen alguna duda antes de continuar con el siguiente tema? Ok. Bueno, si no, pues ahí me pueden preguntar en otro momento, no hay ningún problema. Esta presentación, la que vamos a utilizar del tema 2 ya está en el TEC Digital. Es muy larga, 123 diapositivas, pero es porque tiene muchos dibujitos. Entonces, no es que el tema sea muy grande ni muy difícil, sino pues que tiene varios subtemas por ahí. Em, bueno, para este tema de diagramas de clases y patrones de diseño, para la parte de diagramas de clases, necesitamos algunas herramientas para hacer algunos dibujos, algunos diagramas en específico. Hay herramientas de pago, hay otras gratuitas. Em, las dos funcionan exactamente igual. Entonces, si ustedes tienen la facilidad de conseguir, no sé, ya sea por convenios del TEG o algo así, algunas que son de pago, como por ejemplo Microsoft Visio, les funcionaría muy bien. Si no, pues no hay ningún problema. Ahí podemos trabajar con herramientas gratuitas. Eso para que lo tengan ahí presente. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy. Es el nombre del tema completo. Se llama diagramas de clase y patrones de diseño. El caso de diagramas de clase es un tema que se ve tanto en datos 1 ahorita como en datos 2. En datos 1 es como una pequeña introducción, saber que existen y cómo se hacen. En datos 2 ya se hacen diseños más complejos utilizando diagramas de clases. Entonces pasa lo mismo como con el tema de orientación a objetos, que en introducción a la programación como que se introducía, se veía que existía y en este curso ya se utiliza y se le da profundidad. Pasa parecido con este otro tema entre datos 1 y datos 2. Em, los temas son pues grandes, digamos. Entonces, este tema va a estar dividido durante varias clases. De hecho, si ustedes ven ahí en el cronograma del curso, van a ver que está dividido, creo que en 4 clases. Entonces, digamos que hoy vamos a ver un 25% de la presentación, más o menos. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón de ser detrás de este asunto de diseñar, de hacer dibujitos antes? Cuando nosotros recibimos la especificación de un proyecto de programación, ¿cuál ha sido como la dinámica hasta el momento? Digamos, si ustedes hacen una retrospectiva con los proyectos que han hecho hasta el momento, cuando ustedes reciben la especificación del proyecto, normalmente uno se pone a programar de una vez, se pone como a investigar un poquillo, digamos en el caso de interfaz gráfica. Entonces se pone a ver cosas de interfaz gráfica, a ver videos, tutoriales, ver cómo mover una bolita, cómo mover un objeto y así. Uno, mentira, que cuando recibe la especificación, uno hace un diseño de qué es lo que va a hacer. Si no, simplemente lo va viendo ahí en el momento, empieza con lo más básico, después le va agregando más cosas, y de ahí lo que salga al final. Esa es una mala práctica de programación, porque uno debería de antes hacer un diseño, ver cuánto tiempo le va a tomar hacer cada uno de los módulos, ver qué necesita. También eso ayuda cuando se está trabajando en grupos, ayuda a dividir bien qué le toca a cada quien. Entonces, por eso es que es importante tener un diseño. Ahora, los proyectos que nosotros hacemos son, digamos, tienen una duración de un mes, 2 meses así, ya un proyecto extremo, como los de los cursos del final. Sin embargo, en la vida real, los proyectos no son tan cortos jamás. Y los proyectos no involucran a 2 o a 3 personas.
sino que son proyectos que duran, no sé, digamos, 2 años y un grupo de 150 ingenieros. Entonces, en esos casos, en los casos reales, no en los proyectos académicos, en los casos reales sí es obligatorio tener un diseño y sí es obligatorio diseñar bien y tener un estándar para que esos 150 ingenieros hablen el mismo idioma, digamos, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en la vida real, realmente sí se utiliza diseño, sí se hace diseño del software. Algunas cosas evidentemente quedarán por fuera porque los diseños con los estándares que vamos a ver en el curso no pretenden ser completos, sino simplemente es una guía de más o menos cómo debería de verse el programa que estamos creando. Entonces, ¿qué riesgo vemos en este enfoque? De simplemente recibimos el proyecto, empezamos a programarlo. ¿Cuáles son los posibles riesgos asociados a esto? Bueno, en nuestro código es normal encontrar cosas como esta, como que, ok, hicimos algo y después hacemos otra cosa y como que no pega bien. No sé si les ha pasado, estoy seguro que sí, que hacen, un estudiante hace una cosa, otro estudiante hace otra y a la hora de pegar aquello y no se puede, porque no hay como un estándar de saber qué era lo que recibía cada uno de los módulos, qué era lo que retornaba cada uno de los módulos. Tampoco se aseguraba que los módulos que nosotros habíamos construido estaban buenos. No había manera de asegurar que funcionaban. Entonces, por esta razón, es importante hacer diseño. Ahora, esto es lo que nos diferencia a nosotros como profesionales, o sea, con un título de ingeniero versus alguien que aprendió empíricamente viendo videitos de YouTube o simplemente con experiencia. La parte de diseño, digamos, es lo que nos podría separar, lo que podría separar a un profesional de alguien empírico. Pensemos que estamos diseñando una casa. Este es el mismo dibujito que habíamos utilizado en la presentación anterior. Y ustedes podrán recordar, habíamos dicho que era un diseño de una casa pues muy abstracto. Aquí se ocultaban un montón de cosas. Sin embargo, veamos la diferencia de esto a esto. Entonces, si a ustedes les dicen, construye una casa y les dan una hoja que viene a donde viene este dibujo, pues ustedes no saben muchas cosas, solo saben que el frente tiene una puerta, tiene dos ventanas, tiene aquí como algo, no sé qué será esto, un techo, y que tiene una chimenea. Ya eso es todo lo que se sabe hasta el momento. Sin embargo, si nos dieran una especificación más detallada, nosotros sí podríamos empezar a hacer algo concreto, que no sea batear, digamos. Ven que aquí dice cuántos cuartos hay, de qué tamaño son, dónde van las puertas, dónde van las ventanas, qué es lo que se espera de cada una de las habitaciones. En fin, esto es una especificación más detallada y más formal del diseño de una casa. Entonces, siguiendo esta misma línea, nosotros lo que pretendemos con este modelado de software es poder hacer como planos de cómo va a ser ese software y que no haya que batear. Digamos, que ustedes no reciban una especificación así de escueta como esta, sino que sea formal, que no haya que batear, que sepa cómo pega una cosa con la otra y así sucesivamente. Entonces, en resumen, la razón de ser de esto es para que nuestros proyectos tengan escalabilidad, que puedan ser trabajados entre varias personas sin problema, que se sepa qué hizo cada quien, que se sepa cuáles va a ser más o menos el estimado de tiempo, ver si nos va a dar tiempo con los recursos que tenemos ahorita, ocupamos contratar más gente, ocupamos trabajar más horas, menos horas, lo que sea. Entonces, un diagrama de clases, un diagrama de software va a ser para nosotros como el plano de una casa. Nos va a decir qué tenemos que hacer, dónde tenemos que hacerlo y cuándo. Entonces, esa es la razón de ser que hay detrás de esto. Básicamente esto lo que hace es darnos como más formalidad a nosotros como ingenieros a la hora de planificar nuestros proyectos. Entonces,
nos vamos a enfocar en dos cosas. Una cosa que se llama diagramas de clase y otra cosa que se llama patrones de diseño. Ambos temas, digamos que son grandecillos. Hoy vamos a ver como la mitad de diagramas de clases. La parte de patrones de diseño es súper interesante. Esa va a quedar para la siguiente semana, probablemente. Entonces, si tuviéramos que batear aquí y tuviéramos como que sin saber nada, digamos, simplemente teniendo los nombres, ¿qué podríamos decir de cada uno? En el caso de diagramas de clase, bueno, nosotros ya sabemos que es una clase. Es lo que habíamos dicho que era como el molde en programación orientada a objetos. Entonces, un diagrama de clase tiene que ser como la representación de un dibujito de cómo se debería ver una clase, si tuviéramos que batear. Y un patrón de diseño, esto sí es un poco más oscuro. Eh, Básicamente lo que nos dice es como cómo se va a comportar el software con otras piezas de software. O sea, cuál va a ser la interacción de un módulo de software con otro módulo de software. Eso es más o menos lo que es un patrón de diseño. Ok, para hacer diagramas de clase, nosotros utilizamos un estándar que se llama UML. Este es como el estándar más conocido y es el único que yo haya visto que se utiliza en la vida real. Digamos, no es como que ustedes, no sé, digamos que trabajan en Microsoft los diseños los hacen con, con UML y se pasan, no sé, a Amazon y en Amazon igual los van a seguir haciendo con UML. No es como que hay uno propio por empresa. Estas son cosas estándar. Esto es algo muy interesante. Por cierto, que exista em, una única herramienta de modelado que utilice todo el mundo, esto es algo, pues, interesante, ya que no están obligados a utilizarlo, sino que simplemente es la que da mejores resultados. Entonces, vamos a ver un poquito de historia y la razón de ser detrás de este estándar que se llama UML. Esto es lo que significa, son unas siglas que significa esto. Mm, Básicamente lo que hace este estándar es darnos a nosotros como profesionales en software un estándar en el cual nosotros podemos especificar cómo se comporta, cómo se ven nuestros artefactos de software, o sea, nuestros programas durante el SDLC, que esto significa ciclo de vida del desarrollo de software. Este es un tema que se ve, digamos, más en los cursos del final, digamos, como por ahí el 80% de la carrera, que es cuando se ven cosas como más administrativas. Entonces, aquí durante el ciclo de vida, del ciclo de desarrollo del software, vamos a ver que los proyectos tienen diferentes etapas, cada etapa con un objetivo. Las etapas iniciales obviamente son las etapas de diseño, las etapas centrales son las etapas de desarrollo, o sea, cuando se implementa el diseño que se hizo, y las etapas finales ya es como cosas de testing o asegurarse que lo que programamos funciona. Entonces, durante el ciclo de vida del software, el UML nos da un enfoque a nosotros como profesionales para que podamos diseñar y desarrollar proyectos, básicamente. Veámoslo como una notación formal o como un plano, si fuéramos ingenieros civiles, para nosotros un diagrama UML va a ser como un plano de cómo se ve el software. Eh, Esto nació porque hace algunos años, al inicio de los proyectos grandes de computación, digamos alrededor de los años 90, del 89 al 94, empezaron a haber un montón de lenguajes de programación que utilizaban orientación a objetos. Veamos que en los años 90 habían como 50. De estos 50, pues no quedará ninguno. Sin embargo, bueno, fueron como los padres de todo esto. Ahora, al tener tantos, había 50 básicamente porque cada empresa grande se hacía uno propio. Entonces, por ejemplo, no sé, Hewlett Packard para sus productos utilizaba un lenguaje, IBM para sus productos utilizaba otro, Compaq utilizaba otro y así sucesivamente. Entonces, empezaron a ver como hay como un montón de competencia
Y el problema es que no existía compatibilidad entre ninguno, y menos con el diseño. Entonces, en un lenguaje se diseñaba de una manera, en otro lenguaje se diseñaba de otra manera. Entonces, esto marcaba un gran problema. Entonces, lo que pasó eh, es que para ese entonces, cuando había más o menos 50 lenguajes de programación, habían tres que eran prominentes. Este es el nombre de cada uno y lo que significa cada uno. Ahora no sé de dónde nacieron, no sé qué empresa los creó, o qué universidad o lo que sea. Cada uno de estos tenía sus fortalezas y sus debilidades. Entonces lo que hicieron fue que estas tres personas, que básicamente, que casualmente eran los creadores de estos, de hecho vean que este Butch, ahí sabe que se me hizo, es el nombre del primero. El otro fue el que hizo el segundo y así con el tercero. Entonces estos tres, que eran los creadores de los tres modelos principales, se unieron y crearon un consorcio que le pusieron de nombre UML. Entonces, varias compañías dejaron su modelo o su manera de prototipar que tenían antes y se unieron a UML. Entonces, con el apoyo de las empresas grandes del momento, IBM, HP, Microsoft, Texas, etcétera, con el apoyo de ellos, este modelo pues tuvo mucha aplicabilidad práctica y pudo crecer. Veamos qué interesante. Estas eran las empresas grandes del momento. De aquí pues quedan Microsoft, que sigue siendo grande, HP, que ya no es tan grande como antes, IBM ya no es tan grande como antes, Texas Instruments, esta es una empresa que hace cosas de hardware súper específicas, digamos, hace, por ejemplo, calculadoras programables, hace circuitos integrados específicos, pero bueno, esta empresa tampoco ya es tan grande como lo solía ser. Las empresas grandes de ahora pues son como Facebook, Google, Amazon, etcétera, que básicamente están asociadas a productos que nosotros consumimos muy a diario. Pero bueno, es interesante como estas eran las de antes y ya casi no existen. Y esto no fue hace mucho. Como vimos, fue como en el año 90. Entonces tampoco es que fue hace 100 años. En el año 96 se le hizo release a la primera versión de UML y actualmente el grupo encargado de mantener el estándar de UML se llama OMG, Object Management Group. Ahí ustedes, si les interesa, pueden buscar un poco más de historia. Ahora, ¿por qué esto lo mantienen? Porque resulta que eh, todos los, todos los estándares cambian ligeramente. Entonces, los estándares se tienen que adaptar a las nuevas necesidades. Sinceramente, no sé qué ha cambiado desde la primera versión de UML a la versión que tenemos actualmente. Pero ahí algunas cositas cambian y algunas cosillas mínimas adaptables a las necesidades del momento. Por eso es que existen un montón de organizaciones que se encargan de administrar ciertos productos, ciertos estándares en particular. Por ejemplo, una muy grande que hace un montón de estándares se llama IEEE. Ahí si lo escuchan en algún momento, eso también es una empresa como OMG que se encarga de administrar un montón de estándares. Lo interesante es que uno pensaría que apenas sale un estándar ya queda así por toda la vida, pero no, sí, siempre cambia un poquillo ahí. Y bueno, ¿por qué modelar es necesario? Básicamente nos da una manera de eh, comunicar cómo va a ser el, el software a diferentes personas y se parte del hecho que todas esas personas saben cómo interpretar ese diseño. Entonces es una manera estándar de comunicación. Eso es algo súper bueno, que todos hablen el mismo idioma en lo que a softwares respecta. También nos permite visualizar, es gráfico, entonces nos permite visualizar gráficamente la arquitectura del sistema. Entonces, esto es algo interesante porque en los proyectos a veces les piden como un diagrama de arquitectura y nadie sabe qué es. Y bueno, tampoco es culpa de ustedes porque nadie se los ha explicado tampoco. Un diagrama de arquitectura es más o menos esto.
Esto, hago la aclaración, esto depende directamente de qué sea lo que estemos haciendo, digamos que sea lo que hace nuestro programa, me refiero. Entonces, no sé, supongamos que estamos haciendo una calculadora, ahí como estas calculadoras que nosotros tenemos, esas, las cuentapollos, que solo suman, restan, multiplican y dividen. Y bueno, creo que sacan raíz también. Supongamos que estamos haciendo una calculadora de esas. Entonces, digamos que aquí por un lado tenemos las entradas y digamos que por acá están las salidas. Son las entradas y las salidas están en un modulillo ahí de software. Después de las entradas, digamos que tenemos la parte eh, de hacer suma, aquí resta, multiplicación y división. Digamos que solo hace estas operaciones. Multiplicación y división. Y supongamos que tenemos por acá otro modulillo que se encarga de controlar qué operación se va a realizar. Entonces pongamos el módulo de control. Un diagrama de arquitectura básicamente nos dice, suponiendo que cada bloque de estos es un bloque de software, digamos, no es hardware, digamos, no es otra cosa, son bloquecitos de software. Un diagrama de arquitectura básicamente nos va a decir cómo es que interactúa cada uno de los bloques. Entonces, para acá habría una flechita. Entonces, dependiendo de la entrada que yo recibí, la parte de control me dice si yo tengo que venirme aquí a hacer una suma, si tengo que venirme a hacer una resta, una multiplicación o una división. Ya después de haber efectuado la operación, esa que yo quiero, tengo que ir a devolverle al usuario su resultado. Entonces, esto se comportaría más o menos así. Entonces, esto es un diagrama de arquitectura muy sencillo de una calculadora que solo hace operaciones matemáticas básicas y que nos dice más o menos cómo es que se comporta cada uno de los módulos de software. Entonces, bueno, si ustedes tenían la duda, esto es más o menos un diagrama de arquitectura. Dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, pues los módulos de software van a hacer una cosa o van a hacer otra. Por ejemplo, este podría ser interfaz gráfica. Suponemos que estamos haciendo un juego. Este sería interfaz gráfica. Este sería la lógica del juego. Este sería aquí ventana 1, ventana 2, ventana 3. Podría haber más cosas por aquí. Entonces, un diagrama de arquitectura básicamente son cajitas que representan módulos de software y la interacción entre un módulo y otro módulo. Entonces, esto es algo muy útil de modelar las cosas, porque nos permite visualizar gráficamente cómo es que fluye un programa dentro de, cómo es que fluye la interacción de un módulo de software con otro módulo de software. También nos permite entender mejor el sistema que estamos creando, nos permite encontrar posibles riesgos de cosas que pueden salir mal. Entonces, si hay un módulo que es muy complejo o que no está muy claro qué hace y algo no sale mal, nosotros sabremos que el problema pues va a andar por ese modulillo que es complejo. Entonces, por esto es que es necesario para nosotros como ingenieros de software modelar. Ahora, ustedes quizá no encuentren el sentido inmediatamente porque los proyectos que nosotros realizamos, como les digo, son muy pequeños, duran 4 semanas nada más. Pero cuando salgan a trabajar y trabajen en proyectos que duren años, entonces ahí sí van a ver la necesidad de hacer modelos. Por ejemplo, yo trabajo en Hewlett Packard. Ahí yo entré hace como 4 años. Cuando yo entré, el proyecto en el que yo trabajo tenía como 2 años. Actualmente, pues son los 2 años iniciales más los 4 que ya llevo, son 6. Y digamos que el proyecto no está ni cerca de terminar. Entonces puede que dure, digamos, otros 6 años más, puede que dure 12 años. Entonces, uno cómo administra un proyecto
12 años y trabaja un montón de gente. Trabajan, no sé, como 70 personas en Costa Rica, como 50 en Estados, y pues uno cómo administra tanta gente en un proyecto tan largo. Bueno, aquí la clave de esto es el modelado, definitivamente. Por cierto, existen diferentes tipos de modelados para diferentes cosas. Este UML es un modelado de software. Existen modelados, van a haber estándares de modelado de diferentes cosas. Por ejemplo, la parte de electrónica, los cursos de electrónica también tienen una sintaxis ahí específica. Un ejemplo de modelado en electrónica son las hojas de datos, las especificaciones y los circuitos que uno hace así dibujados, que dice, ok, aquí va una resistencia, aquí va un capacitor, aquí va una fuente, etcétera. Eso se ve en el curso, bueno, se empieza a ver en el curso de circuitos eléctricos en corriente continua. Entonces ahí ustedes van a ver que realmente existe modelado fuera del ámbito de construcción, que es como lo que uno sabe, que existen planos y ya. Existen en software, existen en electrónica, en sociología, economía y etcétera. Bueno, ahora vamos a pasar un toque más rápido a esto, es a lo que quería llegar. Existe, como vimos hace un rato, existen diagramas de clases. Los diagramas de clases se conocen como vista estática. Y ahora, ¿qué significa que sea una vista estática? Significa que lo que está ahí es lo que es y ya. No, no entra en detalles en cómo es que se comporta eso en tiempo de ejecución. No analiza su comportamiento dinámico. Esto es algo súper importante de los diagramas de clases. O sea, dice cómo se ve la clase, no dice cómo se comporta la clase ya cuando uno la ejecuta. Entonces, así es como se ve una clase, más o menos. Vemos que aquí arriba es un rectángulo con otros subrectángulos dentro. El rectángulo de más arriba siempre va a ser el nombre de la clase. Después vienen los atributos y después vienen las operaciones o el comportamiento. Y vemos que aquí tenemos dos conocidos ya de, de programación orientada a objetos, que son los atributos y es el comportamiento, o los métodos, o las operaciones. Entonces, ¿se acuerdan que en las clases anteriores habíamos insistido mucho que en programación orientada a objetos lo importante eran los atributos y las operaciones, o el comportamiento? Y eso se ve reflejado acá en el diagrama de clases también. Esto de arriba son los atributos y en el rectángulo de abajo pues vienen las operaciones. Vemos que viene simplemente los nombres y el tipo. Entonces dice que hay un tipo, acá hay una variable que se llama series, que es un string. Después hay otro que se llama número, que es un entero. Aquí abajo simplemente viene el nombre de los métodos que va a tener esta clase y lo que recibe cada uno de los métodos. No dice qué es lo que hace ese método y no entra como en más detalles fuera del nombre de las cosas. Ahora, uno esperaría que con el nombre de las cosas uno sepa qué hacer. Digamos, como que si usted sabe que la clase se llama, no sé, estudiante, usted espera que los atributos sean características de los estudiantes y los métodos sean cosas que el estudiante puede hacer. Y ya usted con el nombre del método ya se espera que usted sepa qué es lo que tiene que hacer ese software a la hora de programarlo. Y bueno, de aquí, veamos qué viene después. Ok, sí, hasta aquí vamos a llegar hoy. La siguiente clase vamos a empezar acá. Pero vamos a ver un ejemplito de cómo es que se utiliza esto. Bueno, vamos a hacer un diagrama de clases aquí sencillo de cualquier cosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que había herramientas de pago y herramientas gratuitas? Vamos a empezar con las gratuitas. Bueno, de hecho yo no tengo ninguna de pago, entonces solo gratuitas les ofrezco. Vamos a utilizar esta. Es una página, ustedes se meten ahí y ahí lo redirige hacia hacia una chunchita de dibujar. Les voy a escribir el nombre aquí en el chat
Bueno, mejor se los mando al grupo para que lo tengan ahí. Denme un toque, ya se los mando. Mm, listo. Ahí se los mandé para que lo tengan. Y bueno, ustedes se meten ahí, le dan crear un nuevo diagrama y les aparece esto. Esta herramienta de dibujo, aquí se puede hacer un montón de cosas. Vemos que dice diagrama en blanco, eso simplemente abre un canvas ahí en blanco. Aquí viene diagramas de clases, diagramas de flujo, un montón de cosas. Si ustedes bajan aquí a la izquierda, ven que hay uno que dice UML. Aquí ustedes pueden encontrar algunos diagramas de clases UML ya creados. Son como plantillas, digamos. Entonces vean qué interesante. Ahora, esto es un diagrama de clases grande que ya está hecho, pero sepan que ahí vienen algunos ejemplillos. Si vieron, este era uno, venía un montón. Esto para nosotros no es útil así de entrada porque nosotros queremos crear uno nuevo, uno desde cero. Pero vean que aquí ya hay uno donde hay un montón de clases. Cada uno de estos es una clase. Ven que dice class name, vienen los fields. Vienen algunas cosas que no hemos visto de momento. Por ejemplo, esto que dice interface. Aquí arriba, aquí hay otro que también dice interface. Eso es un tipo especial de clase. Y bueno, tiene un montón de cosas eh, raras que para nuestros efectos no nos importa mucho. Entonces vamos a crear un nuevo. Veamos si le damos aquí, ¿qué pasa? Ok, sí, este está mejor. Este es un diagrama de clases más pequeñito. Entonces vamos a dejar este aquí y vamos a construir uno nuevo nosotros abajo. Supongamos que queremos modelar cómo es eh, el proceso de matrícula de un estudiante en el TEC. Entonces, ustedes como estudiante quieren matricular un curso de los cuales el Departamento de Admisión y Registro ofrece. Supongamos eso nada más, queremos modelar este programita. Entonces, aquí a la izquierda hay un montón de cositas que nosotros podemos utilizar. Entonces, uno las jala y las pone. Ve que ya tiene como plantillas ahí precreadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una clase que se va a llamar estudiante. Esta clase tiene, vamos a ver si yo escribo cosas. Esto debería de hacerse grande automáticamente. Y ahora sí. Bueno, veamos que aquí la plantilla nos dice qué es lo que tiene que tener. Vemos que dice más field, dos puntos, igual a tipo. Vamos a ver cómo hago zoom aquí. Los fields son los atributos en inglés. Sí, Ah, ok, exactamente. ok. Ajá. Lo interesante acá es que vemos que viene un más. Entonces, eso es parte del estándar. Ese más que viene ahí es parte del estándar. Entonces, ese más lo que significa es que ese atributo es público. O sea, que cualquier clase que herede de esta puede utilizar ese atributo. Ahora, hay otro que es menos, que contrario al más, lo que significa es que es privado. Entonces, pongámoslo que significa público. Este otro significa privado. Y hay uno ahí adicional que se llama protegido, que ese, bueno, para nuestros efectos no nos importa mucho. Pero de momento trabajemos todos los atributos como si fueran públicos. Entonces, empezamos con un más. Después ponemos el nombre del atributo. Supongamos que este estudiante va a tener un número de carnet y este número de carnet va a ser un entero.
Entonces le ponemos aquí int. Esto lo que significa es que hay un atributo público cuyo nombre es carnet y es de tipo entero. Supongamos que hay otro atributo que es el nombre. Este atributo es de tipo string. ¿Qué más le podemos poner por acá? Pongámosle otro que se llame promedio ponderado. Esto también se necesita para la matrícula. Este es de tipo, este no es entero, tiene decimales, entonces es de tipo flotante. Veamos qué más se necesita para la matrícula. Ajá. Supongamos que el estudiante tiene una lista de cursos que ya aprobó. Entonces, pongamos cursos aprobados. Y supongamos que esto es una lista. Para representar una lista ponemos que son ahí corchetes y si queremos dentro le podemos poner el tipo. Sinceramente no sé muy bien, dependiendo de lo que uno esté modelando, si el tipo va antes o después. En el lenguaje de programación C, el tipo va antes, entonces dejémoslo ahí. Y esto es necesario para saber si el estudiante puede matricular, bueno, qué cursos tiene habilitados para matricular en función de los que ya ha aprobado. Ustedes han visto que el sistemilla matrícula les dice, estos son los cursos que usted puede matricular, no le muestra los que no ha cumplido los requisitos. Profe, ¿y el horario de matrícula iría dentro de esa clase o no? No, ese iría en la parte de admisión y registro, que es donde viene el curso y a qué hora lo dan y qué profesor lo da y todo eso. Entonces, sí, eso no es un atributo del estudiante como tal. Y bueno, yo creo que con estos no la jugamos. Ahora, ven que la parte de métodos, la parte de abajo del comportamiento, igual viene un más o un menos, dependiendo de lo que haga el método. Viene el nombre del método, los parámetros que recibe ese método y lo que retorna. Esto es algo interesante. Vemos que dice lo que retorna. Esto puede ser un entero o un string, por eso es que dice tipo. Entonces igual hagamos esto para abajo. Ok, esa dejémosla ahí arriba como ejemplo nada más. Entonces, ¿qué puede hacer el estudiante? ¿O qué se les ocurre a ustedes que pueda hacer el Profe, una estudiante? consulta. Ujú. En ese caso, el más significa lo mismo. Sí, en ese caso significa que este método va a ser público, o sea que va a poder ser accedido por otra clase fuera de esta. Si tuvieran Oh, menos, solo lo puede acceder esta clase, pero esos son detalles que de momento no nos afectan mucho, entonces vamos a trabajarlo todo como más, todo yes, público, gracias, no profe. importa. Ujú. Y bueno, ¿qué creen que deba ir acá, en la parte de abajo? ¿Qué puede hacer el estudiante? ¿Qué es el comportamiento del estudiante? Ahora, en el contexto de querer matricular. Sí, bateando fuertemente. La Planificar acción de matrícula. horario, Perdón. planificar como el horario, digamos. No, sí, eso es algo interesante. Vamos, planificar horario. Esto es algo que, digamos que no recibe nada y tampoco que no retorna nada. Entonces, podemos dejarlo así. Normalmente hay lenguajes de programación en los cuales no es posible no retornar nada. Entonces uno siempre retorna ahí como un cero. Por ejemplo, C o C++ es así. Uno no puede retornar, no puede decir, ok, este método no retorna nada. Entonces en ese caso, el estándar es poner que retorna un entero. Y al final ese entero es simplemente un cero o un uno o algo así. Entonces de momento vamos a dejar que retorna entero, aunque sabemos que esto no retorna nada. Profe, una pregunta. Ajá. Y digamos, en el caso de C o C++, no se puede dejar simplemente como void. Sí,
sí se puede dejar como void. El asunto es que hay estándares, digamos, de determinados proyectos en los cuales no se puede utilizar métodos void. Todos los métodos son enteros. Por ejemplo, en las empresas es así. Sinceramente no sé cuál es la razón que hay detrás, pero todos los métodos son enteros, ya por estándar propio del proyecto o así. Entonces sí, podría poner void, significa que no retorna nada, pero eso no siempre está permitido. No sé si habrá alguna razón técnica detrás, es una muy buena pregunta. No sé, pero eso es lo que he visto. Ok, entendido, profe. Ok, ¿algún otro método que pueda hacer el estudiante? La acción de matricular el curso, cuando se reserva el grupo. Ah, sí, eso es algo súper útil. El estudiante puede matricular un curso. Digamos que esto de acá recibe el código del curso, y supongamos que retorna de un entero igual, que un entero podría ser nada. Y bueno, dejémoslo así de momento. Entonces voy a quitar esto de aquí. Supongamos que este estudiante solo hace esas dos cosas. Voy a quitar eso de aquí. Acomodo esto un poquito. Que bueno, no sé por qué ya no se mueve. No importa, dejemos la clase así. Y ahora sí, rápidamente vamos a crear otra clase por acá. Que digamos que esta otra clase va a ser el sistema de matrícula. Una pregunta. ¿Sí? Digamos, usted puso el nombre, luego pone lo que va a recibir, pero no tiene que poner como el tipo de lo que va a recibir. Sí, tiene razón. Déjame ver un toque. Vamos a ver un diagrama de clase real. A ver si viene el tipo. Pero sí, tiene razón. Sí, puse un parámetro, no puse qué tipo era ese parámetro. Sí, parece que no. Ah, no, mentira, sí. De hecho, vean que aquí dice holder, dos puntos, surface holder. Surface holder, supongo que es una clase. Aquí está. Sí, de hecho, sí, sí se pone el tipo. Entonces, eso es un muy buen detalle. Es el nombre del parámetro, dos puntos, el tipo que es ese parámetro. En este caso, el código del curso va a ser un string porque tiene letras y tiene números. Entonces, sí, muchas gracias por la observación ahí. Entonces, si ustedes tienen un método que recibe cosas, digamos que esto recibe aquí nombre, uno tiene que poner dos puntos, el tipo de este parámetro que va a recibir. Algo así, digamos. Ok, ahora en la parte del sistema de matrícula, digamos que aquí lo importante son la parte de abajo. Vamos a crear un método que se va a llamar eh, cursos disponibles, que esto nos va a retornar cuáles son los cursos que el estudiante puede matricular. Y esto es en función de cada estudiante, o sea, cada estudiante tiene un set de cursos a matricular diferentes. Entonces, esto de aquí recibe el carnet del estudiante. Esto es tipo entero. Y esto retorna, digamos que nos retorna una lista con los códigos de curso que usted puede matricular. Entonces, código de curso. Y esto va a ser, se me hizo un enredo aquí con el teclado. Esto va a ser una lista de string. Ok, ahí está. Y supongamos que hay otro método que ya sea matricular algo como tal. Cuando el estudiante dice, ok, quiero matricular esto, esto y esto.
vamos a recibir el carnet del estudiante. Esto es tipo entero. Vamos a recibir también los códigos, una lista con los códigos de los cursos que yo quiero matricular. Es 2 puntos. Esto va a ser igual una lista de strings. Y ya, bueno, ocupamos los códigos de los cursos y los grupos de los cursos. O sea, digamos, ustedes matriculan datos 1 en el grupo 2. Y eso es importante, si no lo matricula ahí en otro grupo. Digamos que recibimos aquí que esto es una lista de enteros. Y esto que nos retorna, esto digamos que nos retorna un entero ahí, cualquiera. Esto aquí, supongamos que no tiene ningún atributo, que es perfectamente válido que alguno de los dos rectángulos, ya sea el del centro o el de abajo, esté vacío. O sea, que no tiene ni atributos o que no tiene métodos. Supongamos que nuestro sistema de matrícula pues no tiene nada más que esto. Ahora, evidentemente tiene más cosas, pero para nuestros efectos no tiene más. Y bueno, ahora tenemos 2 clases. Ahora, no importa si estas clases están bien o están mal. Aquí lo interesante es la relación que hay entre una clase y la otra, que eso es el tema que sigue, que son las relaciones que puede tener una clase con la otra. Entonces, veamos que aquí hay una que dice dependencia, que una depende de la otra. Ese podría ser un buen candidato para unir esta clase con esta otra clase. También hay una que simplemente se llama asociación, que simplemente dice, ok, hay una conexión entre estas dos. Hay una que se llama generalización, que nada que ver. Hay una que se llama realización, que nada que ver. Y otra que se llama usage. Esta también podría ser un buen candidato para este caso, pero vamos a poner la más sencilla, que es la de arriba, que simplemente dice, ok, esta clase está asociada con esta otra. O sea, esta clase está conectada con esta otra y eventualmente tendrán una conexión. Entonces, aquí a la izquierda ven que vienen unas flechitas. Vienen casi que todas las que están aquí en el estándar. Bueno, mentira, están aquí abajo. Veamos esta que era una línea punteada. Una línea punteada con la flecha así es esta de aquí. Se llama dependencia, que hay una relación entre 2 objetos. De hecho, podemos poner esta. Entonces, ustedes la ponen de aquí para acá, de aquí para acá. Y ok, decimos, la clase estudiante usa la clase sistema de matrícula. Y ya. Ahora, a la hora de programar esto, uno decide, digamos, qué tipo de relación realmente va a haber en la clase. Pero eso es algo que ya se ve hasta la implementación. De momento, esto simplemente significa, ok, que esta clase estudiante usa esta otra clase, sistema de matrícula, y ya. Entonces, el resto de relaciones, que de hecho hay más que solo estas que vienen aquí, pues estas son como las más básicas. De hecho, vean qué montón que hay. Ustedes se vienen aquí, hay un montón. Y cada flechita de estas se utiliza para algo diferente. Eso viene descrito en el estándar de UML. Nosotros en la siguiente clase vamos a analizar un poco los diferentes tipos de dependencias que existen. Y pues nada más, esto es como un ejemplo súper básico de un par de clases de cómo se modela una clase estudiante, cómo se modela una clase matrícula, cuáles son más o menos los atributos, cuáles son más o menos los métodos que tienen cada una de ellas. Y ahora ustedes eventualmente tendrán que hacer algo parecido para alguna evaluación, para algún proyecto, como que le digan, bueno, esta es la especificación del proyecto, haga un diagrama de
de cada una de las clases que podrían estar involucradas y cómo se relaciona una con la otra. Entonces ustedes deberían de hacer algo parecido a esto que tenemos acá. Y bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda con esto, con algo de lo que vimos hoy. No, Todo bien, profe, profe. todo bien. Ok, muy bien. Este es un tema que es fácil en realidad. Es simplemente hacer dibujitos y lo bueno de esto es que el diagrama tampoco es que está escrito en piedra, digamos. Entonces, si ustedes hacen un diseño y a la hora de programarlo pifiaron alguna cosa, no sé, les falta un parámetro, les falta un método o algo así, pues simplemente lo agregan o si les sobra, simplemente lo borran. Eso no hay ningún problema. Esto es como una guía, así que dice, bueno, más o menos son estas clases, más o menos tienen estos parámetros, estos atributos y pues ya, lo que pase de ahí en adelante es modificable. Y vean que esto no entra en mucho detalle de cómo es que se implementa, por ejemplo, este método o cómo es que se implementa este otro método. Eso pues depende de la persona que lo implemente, cómo lo va a hacer. Simplemente dice, bueno, ese método existe y ya. Y bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho la asistencia y que tengan un bonito día. Hasta luego.